Hola, soy Jorge Moreno, el operador de la Eco Alpha 4 Foxtrot Whisky. Y en este vídeo os voy a explicar cómo se utiliza el libro Excel Operaciones con fasores e impedancias. Realmente este vídeo es una especie de manual parlante. El libro Excel al que me refiero es complemento de los artículos publicados en la revista Radioaficionados de URE que tratan de explicar cómo se analiza básicamente nuestro sistema de antena o bien cualquier otro sistema que funcione en corriente alterna. La manera de bajaros este libro la podéis ver, la podéis leer en la descripción del vídeo que tenéis justo debajo. ¿De acuerdo? Y también el listado de los artículos a los que complementa lo podéis encontrar en la misma descripción. Estamos en la primera hoja del libro Excel que se llama índice. Ya sabéis que todos los libros Excel están compuestos por un conjunto de hojas. El nuestro tiene 21. Pues la primera es esta, que se llama índice y que contiene una relación de la función que tienen cada una de las hojas que están integradas en el libro. ¿Vale? La segunda hoja se llama notas y es una relación, una especie de glosario de términos que es abreviaturas, advertencias, y también se utiliza para señalar posibles errores que podéis cometer para que no lo hagáis, ¿no? Bien, y luego nos quedan pues 19, que son las hojas que realmente tienen una función. La primera, que se llama block, y la última, que se llaman gráfico, tienen unas aplicaciones, tienen una función especial, pero el resto, desde suma hasta C, pues son las hojas que realmente se utilizan para hacer los cálculos que necesitamos para analizar nuestro sistema, por ejemplo nuestro sistema de antena. Bien. ¿Cómo se usa este manual parlante? Pues naturalmente no está destinado a que uno se lo trague entero, porque seguramente a la mitad ya estéis dormidos. Lo que hay que hacer es ver los primeros minutos, que es una descripción general de cómo, en qué consiste el libro y de cómo funciona, y cuando uno se entere de eso, pues ya está. Entonces, en algún momento, pues tendrá alguna necesidad. Es decir, yo quiero saber cómo se calcula la potencia que se disipa o se radia en una impedancia, ¿no? Que es una de las hojas que se llama potencia. Bueno, pues entonces, en la descripción tenéis un minutaje donde viene en qué minuto del vídeo está cada una de las hojas particularmente, ¿no? Entonces vais a ese minuto, veis lo que os interesa y fuera, no tenéis que mandar. No obstante, al final del vídeo he incluido un ejemplo con un cálculo concatenado donde hay varios pasos para que se pueda ver digamos, la función que tienen las hojas de block y la hoja gráfico. Vamos a utilizar la hoja suma, que luego veremos cómo funciona, pero aquí lo que quiero es utilizar esta hoja para contar la estructura que es aplicable a todas las hojas, salvo a block y a gráfico. Bien, pues arriba tenemos pues el nombre o una breve indicación de qué es lo que hace. Luego tenemos una zona llamada diagrama polar, donde se podrán representar los datos y los resultados en forma de binúmeros. Luego tenemos lo más importante, que son el cuadro para introducir los datos y el cuadro para ver los resultados. Aquí tenemos una tabla con los resultados de todas las hojas del libro, de manera que cuando estamos usando una podamos ver el resultado anterior de otra hoja y no tener que utilizar un papel. Y finalmente en esta columna tenemos las fórmulas que se han utilizado, la fórmula o fórmulas que se han utilizado para el cálculo que se hace en particular, por si alguien quiere pues hacerlo por su cuenta, qué sé yo, comprobarlo lo que le dé la gana. Y finalmente en la parte derecha aparece un área llamado blot de notas. Esto es una especie de trozo de papel donde ya veremos cómo podemos escribir cosas con la única función de que nos sirvan como guía o como recordatorio o como almacén de datos intermedios.
La hoja bloc es un bloc de notas, podemos pensar que es una especie de trocito de papel donde podemos ir anotando pues lo que pretendemos hacer, los datos, los resultados intermedios, anotaciones para recordarnos qué es lo que hemos hecho, etcétera, etcétera. Tiene una estructura ligeramente diferente a lo que acabo de describir, porque no es una hoja que calcule nada. Bien, pues consta de un área que está resaltada en azul y aquí nosotros pues podemos poner lo que queramos y esto solamente se va a ver dentro del bloc de notas. Por ejemplo, aquí escribiremos esto es un ejemplo. Ya está. Y aquí vemos el resultado, los últimos resultados de cada una de las hojas de cálculo, porque puede ser necesario para anotarlos aquí, y en esta parte derecha de la hoja pues nosotros la utilizaremos para hacer anotaciones. Por ejemplo, pondremos que la tensión del generador es de 200 más J0. La J ya sabéis que no hay que ponerla. La impedancia del generador es de 50 más J0. La impedancia de carga pues es de, qué sé yo, pues 100 más o menos J300. Incluso a alguna de ellas le podemos poner un comentario. Vamos a suponer que esto es la antena, ¿no? Y a partir de aquí pues ya podemos poner un rótulo para ir poniendo resultados intermedios o lo que queramos. ¿Para qué sirve esto? Pues para que este texto que incluimos aquí lo podamos ver desde cualquiera de las restantes hojas del libro. Hoja suma. Para sumar dos binúmeros. Ojo, los binúmeros que sumamos tienen que representar cantidades homogéneas. Dos tensiones, dos corrientes, dos impedancias o incluso el producto de una impedancia por una corriente. Pero ambos tienen que tener la misma naturaleza. Pues sumemos el binúmero 4 más J5 al binúmero 7 menos J10. Pues ahí lo tenemos. Primera cosa que vemos. Fijaos que en la tabla se han actualizado los valores. Aquí veis el resultado. Veis 11 menos J5, el módulo y el argumento. De manera que desde otra hoja podemos ver este resultado. Bueno, no, aquí tenéis la fórmula para el que lo quiera ver. Y si ponemos en FE, que significa factor de escala, un 1, podemos ver la representación gráfica de nuestra operación, respetando los colores: azul para el primer sumando, amarillo para el segundo y el resultado. Si nosotros queremos comparar estos binúmeros entre sí, tenemos que mantener aquí un 1 para que se conserve la escala en los tres. Pero si alguno de ellos es muy pequeño o muy grande y lo queremos cambiar de tamaño, lo podemos hacer. Por ejemplo, el resultado, si le ponemos 0,5, lo reducimos a la mitad. Y si le ponemos 2, lo multiplicamos por 2. Pero insisto, 1 para ver las cosas tal como son. La hoja resta, pues vale para restar binúmeros, naturalmente. Pero es importante tener en cuenta que los binúmeros que se restan deben ser correspondientes a magnitudes del mismo tipo, que sean homogéneos, de la misma clase. Por ejemplo, dos tensiones entre sí, dos corrientes entre sí. Bueno, en algún cálculo pueden ser que dos impedancias o cualquier otra, siempre que representen el mismo tipo de cosas, como lo del colegio: manzanas con manzanas y burros con burros. Bueno, vamos a ver. Entonces, al binúmero 11 menos J5
le vamos a restar, eso es, el binúmero 4 más J5. El resultado lo tenéis ahí. 7 menos J10. Tenéis aquí la tabla actualizada, tenéis las fórmulas, y si lo queremos ver gráficamente, pues simplemente le ponemos un 1 al factor de escala. Ya sabéis que el factor de escala lo podemos modificar. Hoja producto. Naturalmente, para multiplicar dos números. Vamos a multiplicar el binúmero 4 más J5 por 7 menos J10. Ahí tenéis el resultado, indicado en la notación normal y también debajo en la notación módulo y argumento. Veis que se han cargado los valores aquí en la tabla de resultados. Ahí está la fórmula, y si queremos ver el resultado de la operación en forma gráfica, simplemente tenemos que poner un 1 en el factor de escala. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Mirad, aquí aparece el problema que yo os decía antes. El elemento marcado en azul es muy pequeño, y bueno, pues lo podemos multiplicar con una lupa, multiplicándolo por 5, y ya lo podemos ver mejor. Ahora, para que la figura tenga verdadero sentido y los números que están en los ejes y las longitudes relativas de los segmentos se correspondan, tenemos que poner todos los factores en 1. La hoja división naturalmente vale para dividir dos binúmeros entre sí. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dividir el binúmero 78 menos J5 entre el binúmero 4 más J5. Resultado, 7 menos J10. Expresado en la forma usual, y debajo tenéis lo mismo, pero expresado como módulo y como un argumento. Veis que ya aquí se ha cargado el valor. Ahí tenéis la fórmula para los que les gusten las calculadoras, y si queremos verlo en modo gráfico, simplemente ponemos los factores de escala, lo ponemos a 1, ya está. Ahí lo veis. Aquí pasa lo mismo que antes, ¿no? El amarillo ahora es el pequeño, pues el amarillo yo lo puedo multiplicar por 5. Es una posibilidad. La otra posibilidad es el azul dividirlo por 5, ¿no? O por 4, 0,25. ¿Ves? Y ya se acompasan. Ahora, insisto, para que la figura tenga verdadero sentido hay que poner todos los factores de escala a 1. Esta hoja se utiliza para calcular la impedancia equivalente a dos impedancias que se colocan en serie. Supongamos una impedancia de valor 3 más J4 y otra que está en serie con la anterior de valor 5 menos J7. Bueno, pues ahí tenéis la impedancia equivalente, 8 menos J3. Y en el renglón de abajo viene cómo resulta si se indica en forma módulo y argumento. Aquí veis que se ha actualizado esta tabla. Aquí veis la fórmula, que es bien sencilla en este caso, y si queréis ver el resultado en forma gráfica, no tenéis más que poner un 1 en los factores de escala. Ahí tenéis los datos y el resultado.
Veamos cómo se puede calcular la impedancia equivalente a dos impedancias colocadas en paralelo. Supongamos una primera impedancia 20 más J40 y la segunda 85 menos J60. Bueno, pues ahí lo tenéis. 33,8 más J27,4 en números redondos. Ahí veis que la tabla se ha actualizado. Esta es la fórmula de conversión, y si queréis ver los resultados de forma gráfica, pues aquí lo tenéis. Vamos a ver cómo se puede convertir una impedancia escrita en modo convencional, es decir, resistencia en serie con reactancia. ¿Cómo se puede convertir esto en su equivalente paralelo? Es decir, una resistencia en paralelo con una reactancia. Supongamos que tenemos la resistencia de 3 ohmios que está en serie con una reactancia de 4 ohmios. Pues ahí lo tenéis. Esto es equivalente a colocar una resistencia de 8,33 ohmios en paralelo con una reactancia de más J6,25 ohmios. Esta hoja no tiene gráfico porque no aporta nada. Aquí tenéis la tabla que veis que está actualizado y la formulita de conversión. Vamos a ver cómo se puede transformar una impedancia que está compuesta por una resistencia y una reactancia en paralelo. ¿Cómo se puede convertir esto en una impedancia expresada en el modelo convencional? Es decir, resistencia y reactancia en serie. Muy bien, pues vamos a ver. Vamos a transformar la impedancia en paralelo compuesta por una resistencia de 0,33 ohmios en paralelo con una reactancia de más J 6,25, y ahí la tenéis en números redondos, 3 ohmios en serie con más J4. Esta hoja no tiene gráfica porque no aporta nada. Veis que la tabla está actualizada correctamente. Ahí está la formulita para que le guste hacer cálculos y listo. Divisor de tensión, que está constituido por dos impedancias conectadas en serie y sometidas ambas a una tensión que llamaremos tensión total. Bien, entonces la resolución del divisor de tensión nos va a permitir calcular la tensión en una de ellas. Vamos a hacerlo. Supongamos que la tensión total es 100 más J25 voltios. La primera impedancia 3 más J5 ohmios. Y la segunda impedancia 9 menos J11 ohmios. Pues ya está. La tensión en la segunda impedancia, que llamamos V2, tiene un valor en números redondos de 107 menos J 19,2 ohmios. Ahí también está indicado el módulo y el argumento de la tensión que acabamos de indicar. El argumento, que en este caso se llama fase porque es una tensión y no una impedancia. Muy bien. Asuntos a considerar. Bueno, antes de ver esto vamos a ver el dibujo. Mirad, ahí tenéis las dos tensiones y vemos una cosa que parece
extraña, pero es así. El módulo de la tensión en V2 es mayor que la tensión total, o llamémosle la tensión de entrada. Bueno, los divisores de tensión con impedancia funcionan así. Si queremos calcular la tensión en la otra impedancia, es decir, en Z1, pues simplemente lo que tenemos que darle la vuelta. Donde estaba Z1 ponemos Z2 y donde estaba Z2 ponemos Z1 y tendremos el valor de la tensión en la otra impedancia. Ocurre que si sumamos las dos tensiones nos tiene que dar la tensión total. Bien, pues ya está. Vemos que la tabla se ha actualizado y aquí tenemos la fórmula para calcular esto para los amantes de las fórmulas. Un divisor de corriente ocurre cuando una determinada corriente se encuentra una bifurcación de dos impedancias conectadas en paralelo. Entonces la resolución del divisor de corriente nos permite calcular la corriente en una de las dos impedancias, conocidas la total y el valor de cada una de ellas. Vamos allá. Supongamos una corriente de 10 más J3 que atraviesa dos impedancias en paralelo. La primera de ellas es de 8 menos J3 y la segunda 5 más J7. Pues listo. La corriente que atraviesa la impedancia Z2 tiene un valor en números redondos de 6,12 menos J2,35. Bien, entonces, primero, si ponemos un 1 en los factores de escala, vamos a ver, un 1, entonces veremos el dibujo relativo de la corriente de uno respecto de otro. Puntos a considerar. Bueno, aquí en este caso no ocurre, pero una de las corrientes podría ser mayor que la corriente total, aunque parezca mentira, pero así es. Segundo punto, para calcular la corriente en la otra impedancia, es decir, en este caso en Z1, bastaría con darle la vuelta. Ya está, donde antes ponía Z1 se pone Z2 y viceversa. Y siempre nos va a ocurrir que la corriente en la impedancia 1 más la corriente en la impedancia 2 pues tienen como resultado la corriente total. Finalmente decir que bien, la tabla de resultados compartidos se ha rellenado y aquí tenéis la fórmula que podéis usar si queréis hacerlo. Un acoplador en L permite adaptar dos niveles de impedancias utilizando para ello dos reactancias puras. Una de las reactancias se coloca en serie con el nivel más bajo y la otra se conecta en paralelo con el nivel más alto. Las impedancias tienen que ser de diferentes signos, una respecto de la otra. Pero nosotros la podemos elegir, por tanto el problema tiene dos soluciones. Esta hoja permite calcular el módulo de tales reactancias y nosotros posteriormente, en base a nuestra conveniencia, pues elegiremos los signos. Por ejemplo, imaginemos que queremos adaptar una línea de 50 ohmios, como la que tenemos normalmente en nuestros equipos, a 300 ohmios. Pues ahí tenéis los valores de los módulos de ambas impedancias. 112 ohmios en números redondos y 134 ohmios. Esta hoja no tiene
parte gráfica porque no la necesita. Aquí veis que la tabla, como siempre, se actualiza y ahí tenéis las fórmulas. La hoja módulo de VG permite calcular el módulo de la tensión del generador equivalente de un transmisor, conociendo su máxima potencia disponible y el nivel de impedancia interna, es decir, la impedancia interna del generador, supuesto que esta impedancia interna es exclusivamente resistiva. Por ejemplo, un transmisor que tenga 100 vatios de máxima potencia disponible y 50 ohmios de impedancia interna tendría un generador con una tensión de módulo 200 voltios. Bien, pues esta hoja además tiene el cuadro resumen de siempre y ahí tenéis la fórmula y como veis no tiene ningún gráfico asociado. La hoja potencia permite calcular pues la potencia que disipa o que radia una impedancia, conocida la corriente que la atraviesa. Supongamos que tenemos una antena a la que inyectamos una corriente de 5 más J2 amperios y dicha antena tiene una impedancia de 60 más J20 ohmios. Pues bien, ahí tenéis. La potencia que radiaría la antena serían 870 vatios. Esta hoja tampoco tiene gráfica asociada. De aquí tiene su cuadro de resumen. Esta es la fórmula que permite calcular la potencia y no debemos extrañarnos de que el nivel de potencia no dependa de la parte reactiva de la impedancia, solamente depende de la parte resistiva, como indica la fórmula. La hoja XL vale para calcular la reactancia inductiva de una bobina si se conoce la frecuencia de trabajo y el coeficiente de autoinducción de la bobina. Por ejemplo, si trabajamos en 14100 y estamos utilizando una bobina de 2,1 microhenrios, su reactancia inductiva será más J186 ohmios. Lo tenéis representado arriba en el diagrama polar. Aquí está nuestra tablita de resumen, que veis que está actualizada, y esta es la fórmula que se utiliza para calcularlo. La hoja L nos vale para calcular la autoinducción, el coeficiente de autoinducción de una bobina cuando se conoce la frecuencia de trabajo y la reactancia inductiva. Si trabajamos a 14100 y tenemos una reactancia inductiva de 186 ohmios, la bobina tendrá una autoinducción o un coeficiente de autoinducción de 2,1 microhenrios. Aquí tenéis la tablita que se habrá actualizado y la fórmula que se utiliza para calcularlo. La hoja XC se utiliza para calcular la reactancia capacitiva de un condensador, de una capacidad, cuando conocemos la frecuencia de trabajo y la capacidad del condensador. Si trabajamos a 14100 y estamos utilizando un condensador de 150 picofaradios, su reactancia capacitiva será menos J 45,1 ohmios. Ahí tenéis el diagrama polar, que es muy simple, la tabla con los resúmenes donde se habrá incorporado el valor que acabamos de calcular
y la fórmula que se utiliza para calcularlo. Hoja C se utiliza para calcular la capacidad de un condensador si se conoce la frecuencia de operación y la reactancia capacitiva que el condensador está presentando a esa frecuencia. Por ejemplo, si operamos a 14.100 y estamos viendo una reactancia capacitiva de menos 45,1, pues el condensador tiene una capacidad de 250 picofaradios en números redondos. Esta es la tablita que está actualizada y la fórmula que se utiliza para calcularlo. La hoja gráfico nos puede ser útil si queremos representar en su conjunto a una serie de fasores correspondientes a tensiones o a corrientes. Me voy a inventar un ejemplo. Supongamos que tenemos un transmisor conectado a un acoplador y a una antena y medimos las tensiones en cada uno de los elementos. Bueno, las medimos o las calculamos, ¿no? Entonces, nuestro transmisor tiene un generador de 200 voltios 0 y le ponemos el nombre VG, y luego tenemos la tensión a la salida del transmisor 100 0 y esto se llama VE, y luego tenemos la tensión en el condensador del transmisor menos 60 menos 20, ¿no? Tensión condensador del transmisor, y luego tenemos la tensión en la bobina menos 250 20 y esto es la tensión en la bobina y luego tenemos la tensión en el otro condensador, en el condensador de antena menos 310 menos 25 tensión en el condensador de antena, y finalmente la tensión en la carga, que serían 600 500 quiero decir, menos 120. Esto es la tensión en la carga. Y ahora queremos ver representados estos fasores en su conjunto. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es poner a uno los factores de escala. Y ya está, ahí lo tenéis todos. ¿Que queréis ampliar el rojo? Que es la tensión en el condensador del transmisor, pues le amplificáis con el factor de escala, ¿lo veis? Y bueno, pues esto puede ser útil simplemente después de hacer un análisis de lo que está pasando para ver los fasores en su conjunto, si se quiere. Vamos a ver cómo se puede utilizar la hoja block, el bloc de notas, para realizar cálculos encadenados, cálculos concatenados, uno tras otro. Entonces, os he planteado en el recuadro de azul, que se llama notas, cuál es nuestro supuesto problema. Tenemos una antena que tratamos de utilizar en 14.100 MHz y que en esa frecuencia hemos medido que tiene una impedancia de 300 menos J200 ohmios. Entonces tenemos suerte y ha pasado por aquí un listillo y nos ha dicho: ¡ja! Tengo la solución. Pon en paralelo con la antena una bobina de 1,42 microhenrios y luego le pones en serie hacia el transmisor una capacidad de 82 picofaradios y arreglado. Ya verás como eso tiene 50 ohmios. Veremos. Entonces nosotros vamos a comprobar si lo que nos ha dicho el listillo es correcto, ¿no? Antes de hacer nada y ponernos a fabricar bobinas y demás. Bien. Para eso os he completado en la tabla de la derecha pues los datos de partida, que lo tenéis aquí, y una secuencia de los pasos que tenemos que hacer para verificar que
efectivamente la cosa funciona. Primero calcularemos la impedancia de la bobina, después calculamos la impedancia del condensador, después ponemos la bobina en paralelo con la antena y después a ese conjunto lo ponemos en serie con el condensador y veremos cuál es la impedancia que nos resulta y comprobaremos si es 50 ohmios o no. Pues vamos allá. Venga, para convertir bobinas, bueno, para calcular la impedancia que nos presenta una bobina a una frecuencia, tenemos que usar la hoja XL. Aquí ponemos la frecuencia 14,1, ¿vale? Y aquí ponemos el coeficiente de autoinducción 1,42, lo que nos ha dicho el listillo. Entonces, el valor de la impedancia lo tenéis aquí, es una impedancia totalmente inductiva de más J 126 en números redondos. Pues nos vamos al blog de notas y la anotamos aquí. Parte resistiva 0, esto ya lo sabemos. Parte inductiva, desplazamos la tabla un poquito para arriba para verlo, está aquí 126. Pues ala, aquí ponemos 126. Anotada. Igual cosa con el condensador. Entonces utilizamos la hoja XC. Ponemos la frecuencia de operación, que naturalmente será la misma. Y ponemos la capacidad 82 picofaradios que nos ha dicho el listillo. Y aquí tenemos nuestra impedancia del condensador, menos J 138 en números redondos. Entonces, a la blog de notas y aquí anotaremos, igual que antes, la parte resistiva es 0 porque es un condensador puro y luego tenemos que poner menos 138, menos J 138 ohmios. Perfecto. Bueno, pues vamos a poner la bobina en paralelo con el condensador, con la antena. La bobina en paralelo con la antena, que es lo que tenemos que hacer. La bobina en paralelo con la antena, que es lo que nos ha dicho el listillo. Entonces vamos a la hoja, esta de aquí. Z1 paralelo Z2. Y ponemos aquí las dos impedancias. Primera impedancia, la impedancia de la antena. 300 menos 200. Y ahora la impedancia de la bobina, que será 0 y 126. Pues ya está, 126. Listo, ahí tenéis el resultado. 49,9 más J 138. ¿Vale? Bueno, pues entonces esta impedancia vamos a anotarla en nuestro bloc de notas, aquí. Esta ya sí tiene una parte resistiva. Tenemos que leerlo aquí. 49 con 9, 49 con 9 de parte resistiva y 138 más J 138 de parte reactiva. Ya sabéis que la J en los cálculos no se nota directamente, pero siempre tenemos que tener presente que está, para diferenciarla de la parte resistiva, ¿no? Bien, entonces ya solamente nos queda poner esta impedancia en serie con la impedancia que tiene nuestro condensador. Vamos allá, vamos a ponerlo en serie. Hoja, esta no es esta. Z1 en serie con Z2. Bien, primero tenemos que poner aquí la que acabamos de calcular. 49,9. Según esta es la parte resistiva, más J 100, vamos a ver, más J 138. Y ahora ponemos aquí la impedancia del condensador, que la hemos calculado aquí, ¿verdad? Esta es 0 menos 138. ¿Y cuánto sale? ¡Ja! Aquí está. Este listillo es un máquina.
La impedancia de entrada que estamos viendo es de 49,9 ohmios más J0. O sea, vamos, esto es ROE 1 a 1. Perfecto. O sea, este listillo. Vamos, he apuntado al teléfono para llamarle otras veces. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esto simplemente he tratado de que veáis cómo se puede usar la hoja block para hacer cálculos. Ya veis que lo vamos arrastrando, lo vamos anotando y no tenemos más que utilizar la hoja de cálculo, no tenemos que usar nada auxiliar. ¿De acuerdo?